Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por entrar a este video. Si te llamó la atención este título, pues te invito a que te quedes hasta el final para que puedas entender la profundidad de este mensaje. Hoy quiero compartir contigo un tema sobre la frustración. Entonces, quiero contarte que nosotros ahí somos comunidad Crecí, somos una comunidad que se centra en el crecimiento en las 3 dimensiones del ser. Y por medio de estos mensajes queremos compartir contigo cosas que sean importantes para tu vida, que realmente tengan un impacto a nivel personal, a nivel espiritual y nos puedan enseñar cosas para nuestro crecimiento en esas áreas. Para que empecemos, quiero que ahí donde estés cerremos un momento nuestros ojos, hagamos una pequeña oración para que demos inicio con este mensaje. Entonces digámosle: amado Dios, gracias por este nuevo día que nos regalas, porque tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos hoy, de enfrentarnos a cada una de las actividades que tenemos planeadas para hoy. Permite que tú seas acompañándonos en este camino. Aún permite que este mensaje que estamos a punto de escuchar pues sea de bendición para mi vida, para nuestra vida. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir este mensaje, que realmente sea una semilla de cambio para nuestros corazones. Amén y amén. Familia, hoy quiero hablar contigo sobre la frustración. Entonces, resulta que cuando nosotros somos niños, ¿verdad? Cuando estamos pequeños, aprendemos a tolerar muchas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Que no nos gustan. Resulta que cuando uno es niño, uno realmente siempre está sujeto a lo que todo el mundo diga que tiene que hacer, ¿verdad? Nuestros padres o nuestros cuidadores principales. Cuando estamos en el colegio, entonces nuestros profesores. Y siempre, constantemente, hay cosas que no nos gustan y tenemos que hacer. O queremos hacer y no podemos hacer. Entonces no nos gustan que nos digan que no podemos hacerlas, pero pues igual no se pueden hacer, ¿verdad? Entonces aprendemos a tolerar estas situaciones y escuchamos ese no de nuestros papás o de nuestras mamás o de nuestros profesores diariamente, ¿verdad? Y poco a poco vamos desarrollando nuestras habilidades para combatir la frustración y saber gestionar de pronto estas emociones que de pronto de rabia o de enojo, de impotencia, o estas emociones desagradables que aparecen dentro de nosotros cuando se presentan estas situaciones en las que algo sale como no esperábamos. Y sin embargo, vamos creciendo y a veces el ser nosotros mismos quienes de pronto nos ponemos estos nos, ¿verdad? O estas cosas que no podemos o podemos hacer en nuestra vida. Y también aparece a veces de pronto esta frustración o estas emociones de pronto desagradables por estas situaciones que nosotros mismos nos ponemos que no podemos hacer. Y esta presión de pronto de quiénes somos, de las metas que queremos lograr, de pronto de la percepción que tenemos de nosotros mismos en nuestras expectativas, en nuestros objetivos, ¿verdad? Y todo eso hace que en nosotros aparezca la frustración, esa misma frustración que cuando éramos niños, porque de pronto ahora no hay alguien que nos diga como no puedes hacer esto, sino que a veces somos nosotros mismos quienes nos decimos no puedo hacer esto y porque de pronto va en contravía de esa meta que tenemos o de pronto queremos lograr ciertas cosas, entonces hay que trabajarle más a eso y hay otras cosas que hay que sacrificar y entonces aparece esa misma frustración. Pero ¿qué es eso de la frustración? Para que lo entendamos un poquito, la frustración pues es una emoción que se genera cuando no podemos satisfacer un deseo que habíamos planteado previamente que queríamos satisfacer. Es decir, que es una emoción que aparece frente a la imposibilidad de cumplir con una idea o una fantasía que teníamos y contrastarlo de pronto con la realidad. Y cuando esto pasa, cuando de pronto no podemos acceder a realizar esa idea o acceder a realizar eso que teníamos en nuestra cabeza, que queríamos que sería tal y cual lo habíamos planteado, resulta que no se da, pues solemos expresar de pronto esas situaciones de pronto de enojo, en ansiedad, en todas esas emociones mezcladas que en conjunto hacen la frustración. Entonces, principalmente la frustración es esa emoción que se deriva de la no consecución de nuestros propios deseos y a la no satisfacción de nuestras necesidades. Eso, esa emoción de pronto que a veces vemos o tenemos la perspectiva de que es negativa, que es desagradable,
porque es un poco una mezcla de rabia, tristeza, impotencia, ¿verdad? Que se juntan ahí todas. Eh, y vemos de pronto la forma en la que de pronto esto aparece en nuestra vida y siempre trae esas emociones desagradables. A veces uno dice, no, es que estoy frustrado, pero lo que realmente uno siente adentro, como que a veces no se puede etiquetar de una sola forma, ¿verdad? Uno se siente triste, enojado, impotente, con ansiedad, de todas las formas posibles que se pueda sentir, ¿verdad? Pero entonces, a veces esta emoción suele ser complicada de resolver o suele ser difícil de gestionar. Y, por ejemplo, cuando vuelvo a traer de pronto el ejemplo de los niños, cuando somos niños, vemos que ellos de pronto utilizan el llanto o las pataletas desmedidas como forma de sacar o de exteriorizar de pronto esa frustración, esa tristeza, esa rabia que a veces sienten dentro de ellos y que nosotros lo etiquetamos como frustración, pero que ellos no lo entienden. Entonces lloran desmedidamente o hacen pataleta y todas esas formas son su forma de pronto de sacar y de intentar gestionar esas emociones porque no las entienden. Eso entonces, de alguna forma, al pasarla a nosotros al crecer de verdad, ya no podemos de pronto generar la pataleta, pero entonces, ¿cómo gestionamos realmente esa emoción? ¿Cómo hacemos que eso salga dentro de nosotros? Muchas veces simplemente nos conformamos con que no va a pasar de esa forma, con sentir la frustración y seguimos adelante, no la gestionamos. La frustración entonces es importante entenderla que aparece en nuestra vida con una doble función. A veces decimos, es que me siento así, pero es que eso no me sirve para nada, yo porque me siento así. Y resulta que sí, la frustración tiene una misión y cada una de las emociones que nosotros sentimos a lo largo de nuestra vida traen a nuestra vida un mensaje, traen algo que nos quieren decir y tienen una razón de ser. No aparecen por simplemente aparecer y ya. Entonces, la frustración en este caso cumple una doble función. En primer lugar, sirve como alarma que me muestra qué quiero, qué necesito y qué deseo. Entonces, cuando aparece de pronto en nuestra vida esa frustración, tenemos que ponernos a pensar si realmente es una forma de decirme que eso que estoy haciendo es lo que realmente quiero o no quiero. Si yo de pronto estoy, no sé, preparando un plato de comida, resulta que yo estoy cocinando, no sé qué, echando los alimentos, termino, lo pruebo, resulta que no sabe como yo quiero o como yo me lo imaginaba, como se veía en la receta que se veía delicioso. Me frustro porque de pronto, no sé, es la segunda vez que lo intento hacer. Entonces, si me frustro puede ser una señal de que, es que quiero que me salga bien, porque realmente quiero disfrutar de esta receta, o porque llevo mucho tiempo intentándolo y no me sale como quiero, entonces realmente quiero es lo que yo deseo. Pero si en su pronto diferente caso, yo no me frustro por eso, sino que como que, pues no salió, pero igual está rico, yo me lo comí ya, como que en realidad no me importa, pues es una forma de decirme, pues no, realmente no es algo que yo quiera o que yo desea realmente. Entonces, esa es una de las funciones. El segundo lugar, la segunda función es que estimula determinados procesos que van a tener como finalidad que yo me vaya acomodando a las dificultades. Entonces, ¿cómo así esto, Sara? Es que yo pueda decir como, listo, yo acepto esto que está pasando porque al fin y al cabo yo quiero lograr esto, esta es mi meta, o yo quiero conseguir esto, es lo que yo deseo, lo que yo necesito. Entonces, yo soporto esta situación momentánea porque yo sé que me va a llevar hacia eso que deseo. Entonces, un ejemplo, no sé, mi meta es ser la mejor, ¿cómo se le dice eso? Bueno, ciclista, ser la mejor ciclista no sé, del mundo, o de Palmira, para hacerlo más realidad, ¿no? Entonces, todos los días me toca levantar, no sé, digo yo, a las 4 de la mañana para salir a hacer, no sé, un entrenamiento y una serie de ejercicios que me van a llevar a hacer eso. Entonces, tengo que sacrificar ese sueño, perdón, ese dormir, descansar, el sueño de dormir, ¿verdad? Entonces, para poder yo todos los días levantarme a esa hora a ir a hacer eso. Y puede ser agotador, hay días de pronto en los que no me quiera levantar, hay días en los que tengo mucho sueño, está lloviendo,
y la cama parece lo más rico del mundo, pero siempre digo como que no. Puedo sentirme frustrada en el momento porque quiero dormir y descansar un poco más, pero recuerdo que la meta, mi deseo es que quiero ser la mejor ciclista, entonces me levanto, soporto, digo, no sé, los próximos, qué sé yo, 20 años tengo que aguantarme esto para poder lograr eso que yo quiero. Entonces me siento bien con esa situación momentánea o me acomoda esa dificultad momentánea porque me va a llevar a lograr eso que yo quiero conseguir. Entonces, la frustración es esa alarma que me va a decir que eso es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que va a hacer para que yo me mueva para generar más respuestas o menos respuestas adaptativas para conseguir eso que yo quiero. ¿Cómo así? Es si yo me aguanto o no me aguanto esos momentos difíciles que van a surgir para yo conseguir o no conseguir eso. De eso se trata. Es esa pequeña alarma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esperar para intentarlo más adelante. Por ejemplo, si yo digo, no sé, bueno, yo como que no, ahora no lo necesito tanto, no es algo que yo quiero como ya, no, lo puedo dejar para más adelante. Entonces, es una forma de decir, bueno, lo dejo para más adelante. O también es una forma de decir como que no, es que yo lo quiero ya, o sea, es algo, un sueño, una meta que yo necesito en este momento. Entonces, me sacrifico, me aguanto esto y sigo trabajando para lograr eso. Entonces, de estas dos formas funciona la frustración, o son los mensajes que me quiere transmitir esta emoción. Entonces, diríamos básicamente que la frustración es esa emoción que surge de contrastar la expectativa con la realidad. Usted no sé si ha llegado a ver de pronto estos memes que a veces rotan por las redes sociales de expectativa de realidad y entonces están una imagen súper wow y la realidad es toda triste, ¿verdad? Más o menos esto. Y esa emoción que se deriva de pronto de este choque de pronto lo que uno está fantaseando, deseando, necesitando y que todo es perfecto, a cuando uno realmente vive la situación en la que no todo es tan perfecto, como que se sufre, que se tiene que luchar, que se tiene que trabajar, ¿verdad? Que a veces es una realidad que es transitoria, ¿verdad? Para alcanzar esos deseos y esas de pronto cosas que realmente quiero lograr, pues en ese camino, esas dos cosas, surge la frustración. Y entonces, ¿cómo surge esa frustración de nosotros? ¿Cómo de pronto se genera dentro de nosotros? La frustración surge de manera muy natural, ¿verdad? Es una respuesta que es instintiva dentro de nosotros cuando nos encontramos de pronto frente a un obstáculo que interfiere en la forma en la que nosotros queremos conseguir esos objetivos. Y es una emoción muy útil que de pronto nos alerta sobre esos deseos que están insatisfechos y que nos motiva a adaptarnos a ciertas circunstancias o a mejorar de pronto nuestras estrategias para lograr eso que deseamos. Pero entonces, para de pronto seguir intentando, seguir buscando y cambiando de pronto también esas estrategias que tenemos para seguir intentando lograr eso que estamos pensando, eso que estamos queriendo. Y el punto clave para conocer de pronto esa frustración y de cómo de pronto reside en nosotros esa capacidad para gestionarla o esa forma de pronto aceptar la diferencia entre lo que es ideal y lo que es real, es entender el origen del problema, ¿verdad? Entonces, a veces hay situaciones que son extremas, que nos frustran y que no de pronto conseguimos eso que queremos lograr, esos deseos, eso que necesitamos, o simplemente no conseguimos esa meta que teníamos planteada, o las cosas simplemente no salen como yo las tenía pensadas. Y no, cuando yo entiendo el origen de donde aparece esa emoción, cuando yo me detengo y digo, no, resulta que es que yo me siento así, frustrado, me siento de esta forma porque yo quería, no sé, que el vestido para mi graduación fuera morado y resulta que cuando fui a buscar en todas las tiendas de alquiler de vestidos no había ninguno morado y eso me hace sentir frustrada. Eh, Puedo entender que hay un origen y es que yo tenía ese deseo y que yo tenía de pronto esa meta o ese sueño. Y cuando yo me doy cuenta de eso y miro mi realidad y me doy cuenta que, bueno, hay más opciones o me adapto a esa situación o a esa realidad que se me está generando en ese momento, entonces yo puedo decidir gestionar esa emoción. Yo, listo, no puedo conseguir un vestido morado, pero no sé, consigo un vestido que esté más o menos por ese tono. Entonces, no sé, un lilita o no sé, rosadito, yo qué sé. Cosas de ese estilo que me llevan a mí a decir, bueno, no salió como yo quería, pero me adapto, gestiono la emoción
y entonces puedo seguir el plan de todas formas, que mi objetivo de pronto fue asistir bien presentada, bien bonita a la graduación, ¿sí? Entonces, no sé si con estos ejemplos usted me entiende de cierta manera. Entonces, a medida que nosotros crecemos, esas frustraciones van pronto evolucionando, ¿verdad? De pronto yo le pongo ejemplos muy específicos o de pronto muy sencillos, muy básicos, pero se los puede llevar a cualquier cosa que ha experimentado en su vida y a la forma en la que de pronto se van presentando esas frustraciones dentro de ustedes, en las etapas en las que cada uno de ustedes se está movilizando el día de hoy. Y resulta que el origen de pronto de esas frustraciones en ocasiones pueden ser en entornos físicos externos. Entonces, es decir, es un estímulo que hace que de pronto fuera de nosotros no o nos impidan lograr ese sueño, esa meta o de pronto caminar ese camino para lograr esa meta o ese sueño de la forma en como nosotros lo teníamos pensado. Cuando ese estímulo es externo, ese impedimento es externo, nosotros reaccionamos de cierta forma. Pero también hay otro origen y puede ser interno. Es decir, que hay otras cosas que aparecen dentro de nosotros que son las que hacen que nos sintamos frustrados para lograr ese sueño, esa meta, eso que deseamos, eso que necesitamos. Pero entonces, para que entendamos un poco más esto, quiero que nos vayamos otra vez a los niños, a los bebés. Cuando ellos nacen, ¿verdad? Tienen acceso muchísimo a la frustración, porque cuando algunas de sus necesidades básicas no están satisfechas, pues su cuerpo no está medido para que realmente puedan satisfacerlas, ¿verdad? Ellos dependen de otras personas para que lo hagan. Y muchas veces cuando el niño está llorando, uno como que, ay, pero si ya le intenté dar comida, ya le saqué los gases, ya le cambié el pañal, y resulta que sigue llorando y no sé qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, el niño en ese momento está experimentando esa frustración. Entonces, a veces esos factores externos que pueden generar esa frustración es que, por ejemplo, ese bebé, no sé, quiere alcanzar con sus manitas, quiere coger algún elemento que le llama la atención y resulta que no puede porque está muy lejos y todavía no se puede movilizar bien, o resulta que no puede porque su manita es muy pequeña y no le da para agarrar bien el elemento, o porque apenas está intentando sentarse, entonces no puede simplemente movilizarse a obtener ese elemento. Y dentro de él aparece esa frustración porque él quiere ver qué es ese elemento que le llama tanto la atención, ¿verdad? Y eso es algo externo, porque es físico, porque él no puede controlarlo, no puede crecer más rápido, no puede que sus manitas crezcan más rápido para poder tomarlo, ¿verdad? Es externo. Y luego está ese otro elemento que es interno, y es saber de pronto que hay cosas que simplemente el bebé no puede hacer, porque está muy pequeño. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, quiere, no sé, de pronto un niño un poco más grande, quiere de pronto ver tele y entonces no puede porque es que tienes que hacer las tareas, ¿verdad? Entonces internamente de él va apareciendo esta frustración que porque no puede decidir sobre ciertas cosas, entonces aparece esta frustración. Entonces estas formas de regular nosotros que aparecen dentro de nosotros de la frustración pueden ser muchísimas y diferentes según el origen del cual aparece esta frustración. Pero cuando yo identifico la forma en la que aparece, entonces es mucho más fácil afrontarla. Entonces, ¿cuáles son esas formas saludables de afrontarla? Hay diferentes formas, pero digamos que depende de cada persona. Hay personas que para afrontar la frustración lloran, gritan, ¿verdad? Intentan de pronto sacar de adentro como esas cosas que a veces aparecen, y eso hace que de alguna forma se sientan más tranquilos o simplemente vuelven a intentarlo y lo intentan hasta que les salga eso que quiere lograr, aunque se sientan frustrados. Hay otras personas que simplemente renuncian a lo que estaban haciendo y ya no quiero, y se van y listo, esa es su forma de gestionarla, o buscan la ayuda de otra persona para que puedan intentar ayudarles a lograr eso que querían hacer. Entonces simplemente hay formas en las que podemos gestionar esta emoción adaptándonos al mundo y relacionándonos con los demás. Entonces, la frustración que es sana es esta que actúa como alarma
para indicarnos que nuestras expectativas no se están cumpliendo en la realidad. Entonces nos van a animar a reevaluar de pronto nuestras metas, nuestros deseos y ajustarlos lo más posible a la realidad para que podamos lidiar con la frustración mucho más fácil. Entonces, algunas de estas formas son llorar, gritar, ¿verdad? Sacar de dentro de nosotros esas cosas, intentarlo las suficientemente veces que sean necesarios para poder lograrlo, o en su defecto, buscar o reajustar esa meta, esa expectativa que yo tenía frente a ese objetivo que quería lograr para poder que sea más certero o más cercano a la realidad y yo lo pueda lograr. Entonces, la frustración que experimento dentro de mí sea mucho menor. Y de esa forma, la frustración se puede gestionar de manera que sea más saludable para nuestra vida, que sea beneficiosa y no algo que nos desmotive o que nos desalienta o que al final nos termine haciendo renunciar. Debemos que recordar que la frustración, como cualquier otra emoción, es transitoria y cuando aprendemos a tolerarla, a gestionarla de manera adecuada, entonces es una pieza clave para nuestro crecimiento personal y nos enseña a relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con todas esas personas. Entonces, ¿cómo hago para trabajar con esta frustración? En primer punto es entender que las emociones intensas como la frustración no duran para siempre. Cuando yo entiendo que la frustración es transitoria, que tiene un punto máximo como cualquier emoción y que luego de alcanzar ese punto máximo empieza a disminuir, yo entiendo que en algún momento me voy a sentir muy frustrada, me voy a sentir que en qué momento voy a salir de esta situación, pero que posteriormente todo eso se va mitigando, se va bajando, de pronto sus niveles van siendo temporales y yo puedo volver a mi estado de normalidad y en tranquilidad. Cuando yo entiendo que necesito tiempo para entender la emoción, para gestionarla y para que transitarla, entonces no voy a sucumbir a esa frustración que siento en ciertos momentos y voy a acabar con todo, sino que puedo superarla y adaptarme. El segundo punto es que la práctica es la clave para lidiar con la frustración. Cuando yo estoy haciendo algo y no me sale el primer momento, cuando yo tengo que intentar algo y no sale como yo lo tenía en mi mente, tengo que intentarlo las veces que sean necesarias para poder que al final me lleve a lograr eso que tenía planteado. Puede que no tanto como lo tenía pensado en mi mente, pero al final de cuentas lo logré. No abandoné porque me sintiera frustrada por haber cometido errores o por pronto no lograr la primera, sino que practiqué y lo enfrenté hasta que puedo tolerar sentirme frustrada porque no me sale, pero puedo lograr esa meta o ese objetivo que tenía planteado. El tercer punto es radica en decidir cómo me acompaña. Cuando yo decido cómo me acompaña esa frustración, también le estoy dando un poder a eso. Si yo puedo ser tolerante conmigo mismo y menos crítico, entonces decido que la frustración me acompañe como algo que me dé aliento para yo seguir intentando. La frustración entonces es una compañera de aprendizaje para yo descubrir de pronto qué lección me está brindando y yo puedo utilizarla como experiencia para futuros desafíos. De pronto para aprender que hay situaciones que son fallidas, que necesitan trabajarse duro, que de pronto tenía la expectativa de un trabajo y no salió como era, entonces entiendo que no siempre los trabajos van a ser como yo tengo en mi mente, ¿verdad? O de pronto necesito cambiar el enfoque, la forma en como yo estoy haciendo algo para poder que me salga bien. Entonces, la forma en como yo decido que me acompañe esa frustración es como una compañera de aprendizaje. Pero si yo decido que la frustración me acompañe más bien como algo, una emoción negativa y desagradable y que me está indicando que abandone, entonces probablemente me va a llevar por el camino de desistir y no me va a servir para mi crecimiento personal. Entonces, estos 3 cosas son las formas más saludables y más sanas de yo trabajar la frustración y de gestionarla de manera adecuada. Entender que es transitoria, que no dura para siempre, que me ayude la práctica, intentarlo una y otra vez y decidir cómo me acompaña la frustración o qué me quiere decir esa frustración, esos 3 puntos. Y a veces entender no solamente cómo funciona la frustración o cómo gestionarla en nuestro entorno de pronto
personal o de crecimiento personal o en situaciones de nuestro día a día es importante, sino también cómo de pronto, por qué nos frustramos en nuestra relación con Dios. Y hay ciertos puntos que también te quiero contar frente a esto. Y el primero es que hay una falta de confianza en la perfección de Dios. Y es que a veces la frustración en nuestra relación con Dios aparece porque no confiamos del todo en cómo Él hace sus cosas, ¿verdad? No entendemos que Dios es perfecto y que tiene intenciones, métodos y resultados adecuados. Entonces, no encontramos de pronto la suficiente confianza en cómo Él lleva sus procesos y aparece esa frustración dentro de nosotros porque las cosas de pronto no salen como las tenemos pensadas o porque no puedo hacerla como de pronto yo lo pienso que creo que va a ser mejor. Entonces mi confianza en Dios no está tan firme. En Isaías 26:3 dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Cuando yo confío en Dios, entonces puedo entender que Él es perfecto, que tiene todas las cosas preparadas para mi bienestar y puedo descansar en Él. Mientras tanto, y mientras yo vaya en contravía de eso, me voy a sentir frustrado. El segundo punto es falta de confianza en los planes que Dios tiene para mi vida en medio de los desafíos. Y es que la frustración en ocasiones aparece en nuestra relación con Dios cuando digamos que la forma de enfrentar las situaciones difíciles como que no hay una solución. Aparecen los momentos difíciles o están complicados y como que yo siento que no hay una solución aparente, que como que yo por más que oro a Dios, le pido, no hay una respuesta. Y yo puedo confiar en Él, pero en medio de toda esa confianza aparece la frustración porque es que por más que yo oro y oro y le pido y como que estoy ahí firme en la confianza, no veo que pase nada. Y en las dificultades es donde se fortalece nuestra fe y la capacidad de enfrentar esos desafíos. En Santiago 1, del 2 al 3 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así como su confianza en Dios se ha puesto a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, cuando yo entiendo que hay circunstancias que son difíciles y que yo puedo estar firme en Dios, con confianza, en oración, haciendo todas las cosas bien, pero no veo que la situación cambie, es donde más me tengo que quedar allí. Porque me puedo sentir frustrado de esa forma, pero no porque no se esté haciendo nada, sino porque no es a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Y muchas veces esto es difícil de entenderlo. Y no puedo permitir que esa frustración hace que desconfíe de los planes que Dios tiene en medio de los desafíos para mi vida. El tercer punto es la terquedad y conflicto con los propósitos de Dios. Y es que la frustración en nuestra relación con Dios puede aparecer como el resultado de esa terquedad cuando de pronto nuestras ambiciones entran en conflicto con el propósito de Dios. Y decir que a veces nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas que queremos lograr, que queremos hacer, y a veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, van en contravía de pronto de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y uno dice: pero ¿por qué si yo quiero hacer esto, lo quiero hacer de cierta forma, no me sale? Resulta que Dios, sí, tal vez Él te va a dar eso, pero mucho más adelante y caminando por un camino diferente que Él ya planteó para tu vida. Entonces, luchar contra Dios suele llevarnos a la frustración. Es mucho más sabio decir como: listo, yo camino que Dios tiene preparado para mí, porque va a ser mucho más fácil para mí caminarlo, que al final voy a llegar al mismo resultado, porque todos nuestros sueños, nuestros deseos, también Dios los tiene en cuenta para nuestra vida. Cuando nuestras ambiciones entran en conflicto con los propósitos de Dios, sin duda nos vamos a sentir frustrados, pero nunca es recomendable luchar contra Dios, porque asimismo lo aprendió Saulo en Hechos 26:14, en donde decía: porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dios le decía eso a él cuando él iba en contra de cuál era su propósito, y Dios tuvo que hacerle un llamado a la acción, decirle: hey, deje de hacer eso que usted está haciendo, que eso no es lo que usted tiene que estar haciendo, para que él entendiera realmente cuál era su propósito, cuál era el camino que él tenía que caminar. Entonces, cuando entendemos estas cosas, entendemos que a veces tenemos que decirle como: Dios, muéstrame realmente cuál es mi propósito y cuál es el camino que tengo que caminar, cuál es el tiempo que tengo que aceptar para que las cosas salgan como realmente yo las quiero, y confiar en Dios, saber que Él tiene preparado todas las cosas para nuestro bien. Puedo dejar
de lado esa frustración que aparece en mi vida y en mi relación con Dios. En 1 Pedro 5:7 dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Y dentro de esas preocupaciones habla también de esas frustraciones que en ocasiones aparecen en nuestra relación con Dios, porque por más que depositamos esas cosas allí, como que vemos que no pasa nada. Pero debemos entender entonces cómo estamos decidiendo que esa frustración nos acompañe. Si realmente nos sirve como aprendizaje o va a hacer que nuestra relación con Dios empiece a tambalear. Familia, este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que realmente haya sido una enseñanza de bendición para tu vida, tanto para tu parte personal como para tu parte espiritual. Compártela con algún amigo, con algún conocido, con algún familiar que le sirva este mensaje. Dale me gusta y déjanos tu comentario. Espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.